Hola, buenos días, ¿qué tal estáis? Soy Beatriz y vengo, junto con Mar, Antonio y Azara, pues vengo a contaros un poquito más acerca de la audiodescripción. He llamado a la parte o a lo que os voy a enseñar ejemplos de cómo no audiodescribir, pero bueno, ya os aviso que no va a ser algo tan negativo, no va a ser exactamente como sacar solamente las cosas malas, va a haber algún ejemplo pero también va a haber recomendaciones o algunos apuntes un poquito más allá de lo que ya os han explicado para Antonio o Azahara. Y bueno, para que tengáis como una especie de plantilla, una especie de referencia a la hora de crear vuestro guión. Y bueno, luego también os voy a explicar un poquito cómo va a ser la calificación de vuestras tareas, en qué va a consistir, en cuántas partes se divide y cómo os vamos a calificar, perdón. Pues nada, dicho esto, vamos a empezar con ello. Vamos a meternos en tarea. Vamos a ver, vamos a comenzar y vamos a ver todos los puntos que os voy a enseñar. En primer lugar, vamos a ver las 4 máximas de gris para que las tengáis en cuenta a la hora de escribir vuestra audiodescripción, vuestro guión. Después vamos a ver qué 2 modos de audiodescripción vais a poder tener en cuenta cuando os pongáis a escribir, qué se consideran construcciones correctas y construcciones convenientes en una audiodescripción. Vamos a ver un poquito sobre el qué de la audiodescripción, lo que en inglés se llama apprehended qualities and affordances, y vamos a ver en qué consiste cada una de ellas. Algunos otros aspectos a tener en cuenta cuando describimos y, bueno, como os decía, también los criterios de evaluación. Las 4 máximas de gris. Según Orero, cualquier audiodescriptor debe tener en cuenta las 4 máximas del discurso de gris a la hora de escribir, que bueno, en inglés serían quality, relation, manner and quantity. Con quality, gris se refiere a que no debemos mentir cuando describimos, es decir, que lo que vayamos a describir, la imagen que estemos describiendo, sea real y que la descripción que le llegue al usuario que nos escuche, que escuche nuestro guión, pues sea lo más fiel posible a la realidad. En cuanto a relation, esto lo que quiere decir, con lo que tiene que ver, es con que debemos ser relevantes con lo que describimos, es decir, que no empecemos a describir por describir, sino que realmente lo que estemos hablando sea relevante y sirva realmente para que la persona que nos escuche pueda seguir la trama, pues, de la película, de la serie o del contenido visual que sea en concreto. En cuanto a manner, quiere decir que debemos utilizar un lenguaje claro y preciso. Es decir, no vamos a intentar evitar pues que sean palabras demasiado genéricas o palabras a lo mejor incluso demasiado rebuscadas o formas gramaticales demasiado liosas, como demasiado subordinadas. Vamos a evitar todo eso y que nuestro guión, nuestra audiodescripción sea clara, sea fácil de seguir. Y por último, la 4 máxima es la que tiene que ver con quantity, que quiere decir que debemos informar lo justo y necesario. Es decir, no debemos nunca en una audiodescripción, no debemos adelantar cosas que no a un usuario que esté escuchando nuestra descripción con respecto a una persona que está viendo la imagen, no deberemos adelantar cosas para evitar, pues bueno, destrozar un poco la trama, ¿no? Deberemos ajustarnos a lo que es en ese momento necesario de escribir para que la persona sea capaz de seguir con la trama de la película o el contenido que esté viendo, en este caso escuchando. Después, ¿qué tenemos que tener en cuenta también? Bueno, pues vamos a tener en cuenta 2 modos de audiodescripción, que son la narración y la descripción, ¿vale? Según Dávila Montes y Orero, se distinguen 2 modos de audiodescripción.
una primera parte sería la narración, cuando hacemos una primera parte de nuestro guión, y la siguiente sería la descripción. La narración consistiría en contar el cuándo, dónde, quién y qué de lo que de lo que nosotros estamos viendo y estamos audiodescribiendo. Mientras que la descripción son los detalles, es decir, el cómo de todo eso que hemos contado previamente. Para que lo entendáis de otra manera, según la Royal National Institute of Blind People, ¿qué quiere decir esto de narración y descripción? Pues bueno, ellos dicen que while the narrative elements are essential to keep up with the action, it is these narrative elements that the UKADA identifies as need to know, whereas the descriptive elements are more likely to come under the heading of nice to know, ¿vale? O sea, narrative elements serían lo necesario, el saber cuándo está ocurriendo la escena, dónde está ocurriendo, quién está o quién aparece en esa escena y qué hace. Mientras que los descriptive elements es el nice to know, es decir, cómo está sucediendo eso, cómo está sucediendo esa escena. ¿Qué más cosas deberemos tener en cuenta? Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, en esta audiodescripción tenemos dos bocadillos, ¿vale? Es de la película Mary's Story, que en español la tradujeron como la historia de Mary Hertin, una chica audiociega en el siglo XIX en Francia. Y bueno, vamos a ver esta audiodescripción y luego os voy a enseñar la que digamos que sí que es más conveniente, que eso lo vamos a ver un poquito después, que esta de aquí. Vale, tenemos el primer bocadillo. Dice, la mano de una niña estirada hacia la luz del sol que se cuela entre los árboles. Bocadillo 2 es la mano de Mary, una niña de unos 12 años que no puede ver ni oír. Su aspecto es muy sucio y desaliñado. Va atada con una soga para evitar que se caiga de la carreta tirada por un caballo que la transporta. Vale, hasta aquí pues podemos pensar, ¿no?, que siguiendo estos dos ejemplos que hemos dicho de narración y descripción, pues bueno, tenemos en el bocadillo 1 la mano de una niña estirada hacia la luz del sol que se cuela entre los árboles. Bueno, tenemos el quién, ¿no?, la mano de una niña estirada. Tenemos a una niña por ahí que sería quién. Tenemos el dónde, sabemos que está en un espacio abierto porque dice que la luz del sol se cuela entre los árboles, o sea que probablemente pues vaya andando o en definitiva está al aire libre. Y luego tendríamos un poco más abajo el cómo, ¿no? Describe un poco más todo lo que tiene que ver con la niña y cómo está desarrollándose esa escena en ese momento. Es la mano de Marie, una niña de unos 12 años que no puede ver ni oír. Su aspecto es muy sucio y desaliñado, va atada con una soga para evitar que se caiga de la carreta tirada por un caballo que la transporta. Vale, ¿qué cosas vemos aquí que esta descripción a lo mejor resulta un poco difícil? No sé, si intentáis escucharla, aunque no tenemos la imagen, pero bueno, si intentamos visualizarla, están casi todos los puntos, pero bueno, a mí me resulta un poco la parte del bocadillo 2 un poco difícil, digamos, imaginarme toda la escena, ¿no? Aparte de que, bueno, algunas de las máximas de Chris no se están cumpliendo, porque, por ejemplo, aunque no, ya os digo, aunque no tengo el vídeo, ya os lo digo yo, al comienzo de la película, es el comienzo de la película, ¿vale? Esta descripción. Y entonces, por ejemplo, en el bocadillo 2, que dice, es la mano de Marie, una niña de unos 12 años que no puede ver ni oír, pues bueno, ahí no se están cumpliendo algunas máximas, como que, por ejemplo, no estamos informando de lo justo y necesario, porque estamos informando más de lo que, por ejemplo, está viendo la persona, porque al comienzo de la película en ningún momento se dice que la niña es sorda o es ciega. Entonces ya ahí estamos desvelando cosas que no deberíamos y que las personas videntes tampoco se están enterando porque todavía no lo sabemos.
Después hay algunas cosas ahí un poco que chirrían, porque por ejemplo hay un poquito de ambigüedad. La mano de una niña estirada. Sí, vale, pero ¿quién está estirada? ¿La mano? ¿La niña? Y bueno, eso serían así como lo más significativo. Ahora vamos a ver una descripción de la misma parte de la película, del comienzo de esta, pero vais a ver cómo sí que es más ligera, sí que cumple las máximas de Gris y sí que sigue un poco el patrón de estos dos modos de audiodescripción, que sería primero la narración y después la descripción. Vale, pues aquí tenemos la otra, de la misma parte de la película, la otra audiodescripción. El bocadillo 1 dice: de día, la luz del sol se filtra entre los árboles. Vale, ahí ya tenemos el dónde, el cuándo, perdón, y el dónde. ¿Cuándo? De día. ¿Dónde la luz del sol se filtra entre los árboles? Pues bueno, otra vez en ese espacio abierto. Luego necesitamos saber quién y qué. Una niña de unos 14 años, el quién, viaja en carro tirado por un percherón, el qué. Y ahora ya, una vez que ya tenemos la narración, nos han explicado el cuándo, nos han explicado el dónde, nos han explicado el quién, nos han explicado el cómo, ahora ya nos metemos en la descripción, en el cómo, en esos detalles que decíamos que lo llamaban en inglés los nice to know. O sea, que nos dan un poquito más de idea para hacernos nuestra imagen. Tiene los ojos cerrados y lleva una mano levantada. El pelo le llega por los hombros y está despeinado. Tiene la cara y los brazos sucios y lleva un vestido de color crudo lleno de mugre. ¿Vale? Como veis, son muchas menos palabras. El orden, vamos a decirlo, por así decirlo, que sería más bien en forma de pirámide. O sea, primero la narración, lo esencial, dónde, cuándo, quién, qué, y después ya la pirámide va bajando y vamos a la descripción, pero no es que sea menos relevante, sino que primero necesitamos información esencial para luego centrarnos en los detalles. ¿Qué más cosas tenemos que tener en cuenta a la hora de escribir nuestro guión de audiodescripción? Perdón. Pues como os comentaba, vamos a ver lo que son construcciones correctas frente a lo que son construcciones convenientes en audiodescripción. Antonio Vázquez Martín, es audiodescriptor de la ONCE, distingue entre estas dos construcciones. Por ejemplo, una construcción correcta sería: un hombre camina por una pradera. Es de noche. ¿Vale? Es una construcción correcta porque tenemos un sujeto, un verbo, unos complementos, tenemos puntuación, ¿no? Y se entiende. Vamos, no hay ninguna dificultad en entender estas dos frases. Un hombre camina por una pradera, es de noche. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué no es conveniente en audiodescripción? Porque el orden sí que puede alterar el producto. Y eso tiene un poco que ver todavía con lo que hemos visto anteriormente, con lo de primero la narración, cuándo, dónde, quién, qué, y después vamos a explicar el cómo. Vale, entonces, si yo digo un hombre camina por una pradera, pues yo lo que me imagino, la escena que me imagino en la película que esté escuchando sería esto. ¿Vale? Un hombre camina por una pradera. Me imagino un espacio abierto, me imagino a un hombre y me imagino que es de día. Porque no sé cómo decirlo, sería lo lógico, ¿no? Camina por una pradera. Cuando te vas al campo, pues suele ser de día, nunca suele ser de noche. Pero ¿qué pasa? Que la siguiente frase decía, es de noche. ¿Qué pasa ahí? Que vamos a perder unos segundos, nos habíamos hecho una idea con esa descripción, pero resulta que llega la siguiente frase, es de noche, y ya nos descoloca un poco y tenemos que cambiar un poco el chip y tenemos que cambiar esa imagen. Tenemos que hacer la misma imagen, pero en este caso de noche. No hubiéramos perdido este tiempo y podemos evitar que incluso el usuario que escucha nuestra audiodescripción pues incluso pueda llegar a perder el interés porque le hemos descolocado un poco, ¿no? Entonces es mejor empezar por esa fase que decíamos de narración. Vamos a decir primero cuándo, es de noche, vamos a decir dónde, quién y qué. Un hombre camina por una pradera. Y así hemos evitado perder esos segundos
o ese recalcular de la persona que está escuchando que tiene que volver a escuchar esas palabras y a moldear un poco, ¿no? la imagen o la manera en que está asimilando esa descripción. Más cosas acerca de escribir nuestro guión de audiodescripción. Pues vamos a ver el qué de la ADE. Lo que os decía al comienzo, lo que en inglés o Gibson distingue entre apprehended qualities y affordances. Las apprehended qualities son aquellas descripciones o aquellas descripciones que son visibles. Es decir, vamos a describir el color, vamos a describir la textura, vamos a describir el tamaño, la forma, la rigidez y la cantidad. Mientras que las affordances es lo que podemos hacer con un objeto. Os voy a poner un par de ejemplos. Por ejemplo, si tenemos un contenido visual en el que tenemos que descubrir un zapato. Pero ¿qué pasa? Que ese zapato aparece dentro de la película, en este caso, El diablo se viste de Prada. Obviamente, voy a volver para atrás un segundo, como decíamos, necesitamos saber esas apprehended qualities, o sea, queremos saber pues el color de esos zapatos, de qué material están hechos, es el tamaño, en este caso pues son de tacón, son planos, si son es un color brillante, diferentes cualidades que son visibles. Pero después necesitamos explicar esas affordances, es decir, ¿qué podemos hacer con ello? En el caso de la película de El diablo viste de Prada, obviamente, aparte de las características que son visibles, lo que también vamos a tener que añadir a esas características visibles va a ser el uso o la función de ese zapato en esa escena o en esa película. En el caso del El diablo viste de Prada, obviamente la película se centra en la moda, en el estilo, entonces vamos a tener que reflejar en esa descripción, más allá de las características visibles, pues ese glamour, ese estilo, esa elegancia, ese estatus que quieren representar, ¿no? las trabajadoras en la empresa. Mientras que, por ejemplo, si tenemos que describir también los mismos zapatos, pero en otra película, como en este caso Los pájaros de Hitchcock, pues en este caso podemos describir también los zapatos que lleva la protagonista, pero obviamente, en una escena, por ejemplo, cuando la protagonista está en la cabina de teléfono intentando escapar de los pájaros, pero no puede salir y hay un momento que sí que sale, obviamente aquí en una escena así, el glamour o el estilo, pues poco tienen que ver, porque aquí lo que vamos a necesitar describir o reflejar es esa incomodidad, esa vulnerabilidad que tiene la protagonista porque quiere correr y con esos dichosos zapatos, pues madre mía, al final los pájaros la van a alcanzar porque no se puede correr con un calzado así, ¿no? Entonces sería esa diferencia entre lo que es un objeto visualmente y para lo que realmente sirve en la película o en la escena o en esa escena en concreto. Y otros aspectos que, esto ya los he puesto un poco más todos unidos para no alargarme mucho porque si no, no nos iba a dar tiempo. Y muchas cosas que me he dejado, podríamos estar hablando más días acerca de más cosas, pero he escogido lo que creo que va a ser bastante útil a la hora de realizar vuestras tareas y que os va a venir bien como decía, como una especie de guía para que podáis tenerla a mano. Entonces, otros aspectos que vamos a tener en cuenta cuando describimos. Pues otros aspectos es, por ejemplo, debéis tener mucho cuidado con la ambigüedad. Ahora vamos a ver los ejemplos. Que describáis con claridad y concreción. Que no tengáis miedo a describir la luz y el color. Que evitéis las repeticiones y que no contéis lo que se oye. Que esto suele ser bastante recurrente. Describís lo que se ve, pero también lo que se oye. Y tenemos que recordar que una audiodescripción es una ayuda
para que una persona con nuestra audiodescripción pueda seguir una escena de la película o de la serie que sea, pero para que sea como apoyo a lo que sí que escucha. O sea, no tenemos que explicar lo que se escucha. En cuanto a, por ejemplo, a la luz y el color, pues como hemos visto en el ejemplo del hombre de la pradera, que camina por la pradera, pues incluso no deberíais tener miedo a describir pues eso es de día, es de noche, o películas, no sé si, por ejemplo, recordáis alguna película tipo Traffic, que tiene una luz como muy azul, ¿no? Muy oscura, y tiene que ver mucho con la trama de la película. Y en cuanto al color, pues bueno, es verdad que eh, hay usuarios que opinan, unos que opinan que sí les gusta que les describan los colores, otros que no, pero tenéis que pensar siempre en la mayoría. Y tenéis que pensar que la gran mayoría de las personas, de los usuarios que utilizan la descripción, no todos el 100% son ciegos congénitos, ¿no? Muchas personas se han quedado ciegas o han perdido visión o tienen restos visuales, entonces puede que sí que hayan tenido y sepan pues qué color es el rojo, qué color es el azul, pero ya no solo porque lo sepan, sino porque también los colores están muy relacionados con emociones. Y si no, pues bueno, acordaos de la película de Al revés, ¿no? Inside Out, en la que cada emoción tenía un color. Y eso pasa en la lengua, pasa en español y pasa en inglés. Cuando decimos me he puesto roja como un tomate, o en inglés que el color azul, blue, siempre está relacionado pues, con la tristeza, ¿no? Entonces, pues bueno, y en cuanto a la ambigüedad, a la claridad, vamos a ver algunos ejemplos que os he puesto y a ver si así nos queda más claro, bueno, os queda más claro y lo entendéis mejor. Entonces, cuidado con la ambigüedad. Tomando otra vez el ejemplo de Antonio Vázquez Martín, el que de la película de la historia de Marie, decíamos, la mano de una niña estirada hacia la luz del sol que se cuela entre los árboles. Y como os decía cuando se explicaba el ejemplo, es ¿quién está estirada? ¿La mano o la niña? Porque lo lógico a lo mejor es que la mano es la que esté estirada, pero claro, es que estirada aparece más cerca de niña. Entonces, bueno, pues ahí hay una ambigüedad que podemos evitar. En este caso, una niña de unos 14 años lleva una mano levantada. No hay lugar a dudas, no hay lugar a la ambigüedad. Es una niña y lo que tiene estirada o tiene levantada es la mano. Después vamos a intentar describir con claridad y concreción. En este caso he escogido un ejemplo en inglés y creo que es, como os decía, aunque no os esté poniendo imágenes o vídeos de esos fragmentos de las películas, creo que vienen bien los ejemplos solo escritos para que vosotros hagáis la imagen en vuestra cabeza y veáis que es verdad que, como os decía al principio, hay que tener cuidado en la audiodescripción porque el orden sí que puede alterar el orden de los factores sí que puede alterar el producto. Por ejemplo, en estos dos casos no es que una esté bien y otra esté mal, sino que según cómo coloquemos las palabras, pues pueden significar una cosa u otra. En el primer ejemplo tenemos As she rolls herself a cigarette, a young man spots her from the back of the space. En esta primera frase, ¿qué entendemos? Que mientras ella empieza a encender un cigarro, a prepararse un cigarro, un hombre por detrás de ella, un hombre pues la divisa, la ve, mientras que en el segundo ejemplo, she rolls herself a cigarette as a young man spots her from the back of the space. Si os dais cuenta, aquí la frase cambia completamente. Al poner ese as a young man y no al principio as she rolls, o por lo menos lo que yo visualizo es que la chica se percata de que viene un hombre por detrás, ¿no? Que un hombre la ve a ella por detrás y que como se percata de eso, entonces es cuando se empieza a preparar el cigarro. Y veis que el cambio de una palabra
cómo puede cambiar completamente lo que estamos diciendo. ¿Por qué tenemos que tener cuidado? Porque entonces incumpliríamos una de las máximas de Gris, que es la de no mentir. Porque si decimos la primera opción, as she rolls herself a cigarette, a young man spots her from the back of the space, pero en realidad está pasando la segunda, pues ya estamos incumpliendo ahí una de esas máximas y estamos mintiendo, ¿vale? Entonces hay que tener mucho cuidado de dónde se colocan las palabras. Después, como os comentaba, que describáis la luz y el color sin miedo. Bueno, en este caso es un ejemplo muy sencillo. Lleva una camisa de cuadros, se abrocha el cinturón del vaquero, se pone una chaqueta marrón. Pues bueno, lo que os decía, o por ejemplo el caso del hombre que camina es de día, un hombre camina por una pradera. O sea, no tengáis miedo a describir ni la iluminación que tenga la escena ni los colores de ciertas cosas. Hay veces que simplemente pues, puede dar una idea del estilo de la persona, que puede ser relevante también según para el personaje, o bueno, porque simplemente, pues como os decía, habrá personas que estén escuchando la descripción y que no sean ciegas de nacimiento y que sí que tengan ese recuerdo o esa imagen de esos colores y entonces puede ayudarles a entender un poco mejor la imagen que se les está describiendo, ¿vale? ¿Qué más ejemplos? Vamos a evitar las repeticiones. Pues, por ejemplo, tenemos estas dos frases, esta imagen que nos podemos hacer. Una mujer entra en el salón. Una mano de mujer enciende la televisión. Vale. Una mujer entra en el salón, una mano de mujer enciende el televisor, mujer, mujer, mujer. Bueno, pues vamos a echar mano de otras palabras que al final signifiquen lo mismo, pero que le den más naturalidad y más fluidez a la descripción, ¿no? Pues, por ejemplo, una mujer entra en el salón, una mano femenina enciende la televisión. Ya parece que no, pero al cambiar de palabra, pues eso, se hace más clara, como decíamos también en una de esas máximas, ¿no? Ser claros, ser concisos y no poder llegar pues, a repetir mucho, incluso a ser ambiguos, por lo que fuera. Y otra que ya os digo que se suele ver con bastante frecuencia es la de no contar lo que se oye. Los niños gritan. Pues bueno, si hay una escena en la que hay unos niños gritando, pues es que la persona que está escuchando la audiodescripción es que también va a escuchar los gritos. Entonces, es irrelevante, no lo necesitan, porque ya lo están escuchando. Entonces, evitad contar lo que se oye, simplemente contad lo que se ve. Lo que vosotros veis, se lo contáis a otra persona con vuestra audiodescripción. Y bueno, con todos estos ejemplos he quedado a lo mejor un poco rápido, pero creo que tenéis no sé, os decía, unas recomendaciones o que podéis evitar o que podéis tener, con lo que tenéis que tener cuidado a la hora de describir. Y bueno, vamos a hacer un pequeño resumen que podéis utilizar como os decía, como una especie de plantilla, una especie eh, de lista en la que podéis aseguraros a la hora que os pongáis a hacer vuestras tareas si estáis cumpliendo con ellas, ¿no? Pues qué cosas, vamos a hacer un seguimiento de nuestra audiodescripción cuando hagamos las tareas. Pues por ejemplo, vamos a preguntarnos, ¿estoy contando lo que veo o me lo estoy inventando? ¿Es relevante para el usuario final o le estoy describiendo ahí por describir? ¿Se entienden mis palabras? ¿O estoy utilizando un lenguaje claro o estoy utilizando palabras rebuscadas que ni siquiera se usan con demasiada frecuencia? ¿Estoy contando lo justo y necesario o estoy adelantando acontecimientos que los que sí están viendo la imagen todavía ni siquiera han entendido tampoco? ¿Y mi descripción es conveniente? Para saber un poco estas pautas, vamos a seguir también estas otras recomendaciones de Dávila Montes y Orero acerca de primero narrar y luego describir, ¿no? Vamos a recordar primero intentar contar el cuándo, el dónde, el quién, el qué y por último ya vamos a entrar en detalles con el cómo. Y una vez que estemos describiendo, vamos a tener en cuenta también, ¿no? esas diferencias que decía Gibson entre las apprehended qualities,
pues las que son visibles, vamos a describir el color, el tamaño, la textura, la forma de ese objeto o de esa imagen. Y después vamos a entrar en más detalle en las affordances, es decir, vamos a explicar un poco para qué ese objeto o para qué eso que está ocurriendo en ese momento sirve en esa escena, en esa película, en ese contenido, ¿vale? Y yo creo que siguiendo estas pautas, pues bueno, pues con todas las otras normas o guías de la audiodescripción, os puede servir para ver si cuando estéis realizando las tareas, pues vais por buen camino, para evitar, pues bueno, para evitar esas ambigüedades, para evitar esas repeticiones o no que a lo mejor no seáis relevantes o que estéis contando demasiado que no hace falta, ¿vale? Seguir un poco estas pautas para saber que estáis contando lo justo y necesario. Y bueno, una vez que ya tengáis vuestras tareas hechas, vuestras audiodescripciones, pues lo que vamos a ver es la manera en la que se os va a calificar. Entonces, son los criterios de evaluación que se van a tener en cuenta a la hora de evaluar vuestros trabajos. Y son 5 puntos. Vamos a ver la parte de lexical accuracy and richness, que tiene que ver con el vocabulario que vais a utilizar, pues bueno, tomando un poco en cuenta todo lo que os he contado, pues eso, si estáis utilizando un lenguaje claro y conciso, si estáis utilizando sinónimos para evitar las repeticiones. Vamos a ver, otro de los puntos es el grammatical precision and reduction, es decir, estáis utilizando construcciones correctas, pero además convenientes. O sea, estáis utilizando construcciones correctas en el idioma extranjero con una gramática correcta, pero además de eso estáis utilizando las frases justas y necesarias y además que son convenientes para que se entienda la escena que estáis escribiendo. Otro de los puntos es creativity, la creatividad. En este caso, pues tiene que ver un poco, bueno, en una de las tareas sí que vais a tener que tirar de creatividad por lo que se os va a pedir, pero también tiene que ver un poco, ¿no?, con esa capacidad de escoger las palabras adecuadas para evitar todo ese tipo de cosas que os he estado contando todo este rato, ¿no? De tipo ambigüedad o que no describamos con bastante precisión y entonces la persona que os esté escuchando no se puede hacer una idea. El siguiente punto tiene que ver con fluency and speed of speech. Se os va a evaluar pues, la fluidez con la que narráis en los espacios en los que podéis, en los silencios, que no piséis los diálogos en el caso de que haya y cómo de rápido. Aquí os digo que, bueno, tampoco es que habléis a una velocidad lentísima, pero tampoco os embaléis y empecéis a hablar súper rápido que no se pueda seguir la descripción, ¿no? Entonces va a ser como ese término medio, ¿no? De cuán fluida es vuestra locución y pues esa capacidad de encontrar la velocidad justa para que se entienda bien toda la descripción y que quepa justo en el silencio que podéis usar antes o después de que empiece el diálogo. Y por último, pues sería la sincronía, que tiene un poco que ver con esto, con saber exactamente cuándo tenéis que empezar a hablar y cuándo debéis terminar para no pisar esos diálogos o sonidos que son relevantes y que bajo ningún concepto deberéis pisar porque si no la persona no puede seguir la trama. Cada uno de estos puntos se van a evaluar o sea, de 1 a 20 puntos, ¿vale? Entonces tendríais como de un 5%, un 10%, un 15% y un 20%, siendo obviamente el 20 el más alto. Y bueno, pues creo que no se me olvida nada más, pero bueno, en todo caso, si tuvierais alguna duda, pues
nos podéis preguntar perfectamente y os podemos dar más detalles de esos criterios de evaluación, de cómo se os va a evaluar. Espero que hayáis podido seguir. Ya os digo que he ido un poquito rápido porque no quería tampoco pasarme del tiempo estipulado y espero que os sirva de mucha ayuda y que hagáis unas descripciones, pues bueno, que cuando las terminéis os sintáis muy orgullosos y orgullosas y las podamos ver nosotros y seguir todas estas pautas para evaluaros. Así que nada, muchas gracias por atenderme. Siento mucho no haber podido estar eh, en directo con vosotros, pero bueno, espero que os haya ayudado de todos modos. Muchas gracias y hasta luego.